tal? En el presente trabajo abordaremos la psicología desde su papel como ciencia. Nuestro objetivo es mostrar cómo ha evolucionado su comprensión, pasando de una visión limitada de la mente a una perspectiva más amplia. Es decir, que integra ya lo biológico, lo social, lo cultural. Bueno, a continuación vamos a presentar principales ideas, ¿no?, que resuman esta concepción actual de la psicología. En la realidad cotidiana se muestra lo que nosotros realizamos, nuestras actividades vinculadas con el lenguaje, entre personas, nosotros mismos y a los objetos. El lenguaje es el gesticular, el hablar, y el otro tipo de lenguaje es el escribir. Nosotros necesitamos el lenguaje para poder comunicarnos y poder comprendernos. Es una práctica colectiva y sustenta nuestras relaciones de las personas. Ahora bien, vienen las expresiones psicológicas o también conocidas como mentales. Es lo que ve nuestra mente en acción, o sea, son las expresiones que nosotros decimos a lo largo de nuestras vidas. Como en primera persona puede ser me siento triste o me siento desganado, cosas así como me siento feliz. También puede ser para las terceras personas, como cuando tú observas, porque eso es lo primero que hacemos, y después tú dices, te veo descorazonado. Eso es un ejemplo. Según Piaget, esto sucede a lo largo de nuestra vida, desde que somos niños hasta lo que somos adultos. Es lo que nuestro pensamiento conductivo y nuestra conducta. Expresiones psicológicas o mentales. Estas expresiones no describen fenómenos internos o privados dentro de la mente, sino que forman parte de nuestras interacciones con otros, y son modos de expresar cómo nos relacionamos y cómo actuamos en la sociedad. La naturaleza de lo psicológico es una visión tradicional que pensaba que el lenguaje servía para representar ideas o experiencias internas, como si fueran reportes de lo que pasa en una mente privada. Sin embargo, esta interpretación es un error, ya que las expresiones mentales no son informes internos, sino son episodios sociales compartidos. Por eso lo psicológico no debe entenderse como algo interno que pasa en nuestra mente, sino que es un fenómeno que surge a partir de las relaciones sociales, es decir, cómo actuamos o cómo nos relacionamos en la sociedad. Buenas tardes, yo les hablaré sobre cómo concebir la dimensión psicológica del análisis científico. Se debe entender que la psicología utiliza el método científico para poder estudiar el comportamiento humano y los procesos mentales, basándonos en la observación sistemática y la experimentación para poder así obtener un mejor conocimiento, poder verificar y poder establecer teoría. Esto implica aplicar enfoques estructurados hacia la investigación, la comprobación de hipótesis y la validación de hallazgos, siempre y cuando delimitando el ámbito de lo psicológico frente a lo biológico y social, y así poder reconocer la complejidad de los fenómenos humanos al poder tener en cuenta las influencias históricas y culturales. El análisis científico de lo psicológico no debe reducirse a procesos internos del individuo. La ciencia, a partir de esta base, construye su propio conocimiento en dos etapas. La protociencia, que es una clasificación de fenómenos compartidos en la experiencia colectiva. Ciencia formal, que es la construcción de un lenguaje técnico, abstracto y analítico, que no traduce de manera directa los términos del lenguaje común, sino el estudio sistemático de la mente, los procesos mentales, la conducta y la experiencia subjetiva de los seres humanos. Buenas tardes, voy a hablarle sobre las implicaciones de la naturaleza relacionada con lo psicológico. Primero, es muy importante que podamos aclarar que lo psicológico no es algo interno o privado, sino que es una relación funcional que ocurre entre el individuo y su entorno. Según Cantor, lo psicológico surge siempre en contacto de objetos o personas, eliminando la idea de interno versus externo. En segundo lugar, está la extensión del dominio de lo psicológico. Aunque en los humanos está claro que se expresa el lenguaje, también podemos observar mediante los animales. Lo psicológico no depende de hablar, sino que es de las interacciones que se establecen entre el organismo y el ambiente. Por tercero, encontramos la delimitación con lo biológico y lo social.
Lo psicológico es emergente. No existe por sí solo. Surge la intersección entre lo biológico y lo social. Por eso la psicología es muy considerada una ciencia coextensiva, que se apoya tanto en la biología como en la historia y lo social. En cuarto punto podemos observar la densidad del comportamiento psicológico. Este no es presente de manera continua, sino que en episodios específicos podemos observar que siempre están enmarcados en un contexto social o ecológico. Además, cada episodio tiene como un sesgo biográfico, porque depende del momento particular del proceso de la individuación en el que se encuentre cada persona, cada individuo. Finalmente está el concepto individuo. El ser humano no es autónomo, ni existe previamente al colectivo, sino que constituye dentro de él. En los animales, este proceso ocurre por la especialización, lo cual, mientras que los humanos, es mediante la socialización. Así con la conducta psicológica podemos observar que surge como resultado de la intersección constante con los demás y con el entorno. En conclusión, podemos ver que lo psicológico debe entenderse siempre como una relación dinámica, dependiendo tanto del contexto como de la historia del individuo y nunca como algo aislado o previamente interno. Muchas gracias. Bueno, luego de haber escuchado a mis compañeras, concluimos que, bueno, la psicología no debe verse como algo que ocurre solo dentro de la mente, sino como un fenómeno que surge de la interacción entre la persona, ¿no? Su entorno social y también su base biológica. Bueno, por otro lado tenemos también, ¿no? Que se necesita un lenguaje científico para estudiar lo psicológico. De manera que si es que se quiere estudiar esto de manera rigurosa, necesitamos ir mucho más allá de la experiencia cotidiana y usar un lenguaje técnico y analítico que nos permita, ¿no?, comprender los procesos cognitivos, emocionales y conductuales en toda su complejidad. Ahora, lo psicológico es un emergente de lo biológico y lo social, lo que confirma que la psicología es una ciencia con un carácter profundamente interdisciplinario. Tenemos iconos como lo es el ADN, el cerebro. Bueno, ahora, la superación de lo reduccionista. La visión moderna de la psicología supera el enfoque de reduccionista de ver la mente como una sustancia aislada y entiende que lo psicológico se manifiesta en las prácticas sociales, en el lenguaje y en las conductas que podemos observar. Por último, tenemos la psicología no estudia solo al individuo, sino también las relaciones y contextos que lo constituyen, lo que nos permite tener una comprensión integral de la experiencia humana. Finalmente, o bueno, en resumen, ¿no? Mejor dicho, la psicología como ciencia actual nos invita a ver al ser humano en toda su complejidad biológica, social, cultural, entendiendo los procesos internos siempre en relación con su entorno. Con esto concluimos nuestra presentación y espero que estas ideas hayan mostrado cómo la psicología, entendida como ciencia, nos ayuda a comprender mejor el ser humano y sus múltiples dimensiones. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.